En este vídeo vamos a ver una serie de problemas de fracciones un poco más complejos que los problemas básicos. Comenzaremos por este que tenemos aquí. Tony, Pedro y Fran tienen que realizar un trabajo de inglés. Tony realiza las 2/5 partes, Pedro una cuarta parte y Fran el resto. ¿Qué fracción de trabajo ha hecho Fran? Como siempre, vamos a poner los datos. Tony, que realiza 2/5 partes, Pedro, que realiza una cuarta parte, y Fran, que no sabemos lo que hace. En este tipo de problemas, siempre tenemos que buscar la pregunta oculta o pregunta intermedia. Para poder saber la fracción que hace Fran, primero tenemos que averiguar algo. Y en este caso sería, ¿qué fracción del trabajo realizan Tony y Pedro? Para saber la fracción del trabajo que realizan Tony y Pedro, solo tenemos que sumarlos. Y sumar 2/5 más 1/4. Como siempre, para poder sumar hay que hacer común denominador, o por los productos cruzados o por el mínimo común múltiplo. Y obtendríamos el denominador nuevo, 20. Dividimos el denominador nuevo entre el antiguo y lo que nos da por el numerador. Y nos quedaría en un lado 8 y 20 dividido entre 4, 5 por una 5. Es decir, que la suma son 13/20. Aquí ya podemos ver directamente que lo que nos falta para llegar a 20 sería la fracción de Fran. Pero lo vamos a hacer de forma correcta. A la unidad le vamos a quitar los 13/20. Vamos a hacer el común denominador. Significa que 20/20 menos 13/20 directamente nos darían 7/20. Y esto sería la fracción que realiza Fran. Si nos fijamos lo que hemos dicho, lo que le falta a 13 para llegar a 20 es lo que nos aparece aquí. Lo que esta sería la forma correcta de poder hacerlo. Acabamos el problema como siempre. Solución. Fran ha hecho 7/20 del trabajo. El siguiente problema es una variante del primero, pero con un grado más de complicación. Veremos que una parte del mismo es parecida a la anterior, pero se ha de terminar de otra manera. Vayamos a él. Unos amigos deciden irse 3 días de viaje por la montaña. El primer día recorren 1/5 parte del camino. El segundo día 2/3 partes, dejando los últimos 40 kilómetros para el tercer día. ¿Cuántos kilómetros han recorrido en total? Como siempre, en primer lugar, tenemos que poner los datos. El primer día recorren 1/5 parte. El segundo día recorren 2/3 partes. Y el tercer día recorren 40 kilómetros. Igual que antes, aquí va a existir una pregunta oculta. Y esa pregunta oculta será: ¿qué fracción de kilómetros han recorrido el tercer día? Usaremos esta pregunta porque, sabiendo la fracción que han recorrido el tercer día y los kilómetros que corresponden a ese día, podremos saber los kilómetros totales. Para resolver la fracción que han recorrido, realizaremos el mismo planteamiento que en el problema anterior. Sumaremos 1/5, que es lo que han hecho el primer día, más 2/3, que es lo que han hecho el segundo día. Haremos como un denominador, que sería 15. Dividiremos el denominador nuevo entre el antiguo y lo que nos dé por el numerador. Es decir, 15 entre 5 es 3, 3 por 1 es 3. 15 entre 3 es 5, 5 por 2, 10. Y el resultado nos queda 13/15. Igual que antes, lo que nos falta para llegar a 15 es la fracción del tercer día. Pero si lo queremos hacer correcto, a la unidad, que es todo el viaje, le quitamos los 13/15 de los 2 primeros días, hacemos como un denominador y al final nos sale la fracción del tercer día. Ya sé lo que he recorrido el tercer día. Y ahora sería
un tipo de problema en el que conocemos la fracción, conocemos la parte y queremos saber el total. Es decir, si lo queremos hacer algebraicamente o numéricamente, diríamos que 2/15 partes de un total que no conozco son 40 kilómetros. Recordad que la x se sacaba dividiendo 40 entre 2/15 partes. 40 por 15 iría arriba, sería 600, que dividido entre 2, 300. El resultado final serían 300 kilómetros. Con lo cual la solución del problema serían 300 kilómetros. ¿Queréis usar el método de hacer partes? Pues habría que coger la unidad, hacer 15 partes y 2 de esas 15 partes serían 40, quiere decir que una sola parte serían 20 y multiplicar ese 20 por 15 partes y descubriríais que 20 por 15 partes nos daría 300 kilómetros. También es una forma correcta de resolver este problema. El siguiente tipo de problema puede resultar un poco lioso, porque tenemos que estar muy atentos a que siempre se refiere a de lo que le queda. Todos los que hemos hecho hasta ahora eran del total, y aquí vamos a tener que tener en cuenta el número de elementos que nos va quedando a cada paso. Pero su resultado, una vez que se controla, su solución es bastante fácil de hacer. Vayamos a él. Un panadero hornea 300 barras. Una quinta parte la vende a un restaurante. 2/3 partes de lo que le queda las vende a un colegio. Una cuarta parte de lo que le queda lo vende en su panadería, regalando el resto a un comedor social para gente necesitada. ¿Cuántas barras regala? ¿Qué fracción supone sobre el total? Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es escribir los datos. En el restaurante vende una quinta parte de las barras. En el colegio, 2/3 partes, y aquí viene lo importante, de lo que le queda. En la panadería, una cuarta parte de lo que le queda, y el resto lo regala, que no sabemos lo que es. Comenzamos calculando cuánto vende en el restaurante, es decir, un quinto de las barras. Acordaros que ponemos un por, que significa es el de, se transforma por un por. Y barras nos daría las barras totales, 300. Un quinto de 300, automáticamente descubrimos que es 1 por 3, 300, partido 5, 60 barras. Ya tenemos las barras que vende en el restaurante. Ahora, al total de barras que tenía, le va a quitar las que vende y quedan las que le quedan, 240, que serán las que usaremos aquí, para el segundo paso. Para saber lo que vende en el colegio tendremos que hacer 2/3 partes de lo que le queda, y lo que le queda eran 240 barras. Multiplicaremos 2 por 240, que dará 480, partido 3. Y el resultado serán 160 barras. Estos son las barras que vende al colegio. Para saber las que le quedan para el siguiente paso, a 240 que tenías, le quitamos las 160. Y nos queda que le quedan 80 barras. Esas serían las barras que va a tener disponibles para vender en la panadería. Y volvemos a repetir la operación. Un cuarto de lo que le quedaba, que eran 80 barras, y el resultado serían 20 barras. 20 barras son las que vende en la panadería. Entonces a las 80 que tenía le restaremos las 20 y sabemos las que destina para el siguiente paso. 60 barras serán las que regalará finalmente al comedor social. Es decir, la solución de la primera pregunta serían 60 barras para el comedor social. Si queremos resolver la segunda pregunta, ¿qué fracción suponen sobre el total?
Es bastante sencillo, porque lo único que hay que hacer es coger las 60 que nos han quedado para el comedor social y dividirlos entre todas las barras que teníamos, que eran 300. Y ya tenemos la segunda pregunta. Generalmente nunca lo damos así. Habrá que simplificar, por ejemplo, dividiendo entre 10 y nos quedarían 6 treintavos, o dividiendo entre 6 que nos quedaría un quinto. Estas serían las barras o la fracción de barras para el comedor social, las que regala. Como vemos, es un problema un poquito lioso, porque siempre hay que estar pendiente de las restas y de lo que le queda, que sería lo que vamos poniendo en los otros pasos, pero al final no es complicado, sino que su solución suele salir. Incluso la segunda pregunta, que es calcular la fracción, es bastante sencilla, porque solo es lo que nos ha salido entre todas las barras que existían. El último de los problemas es muy habitual, sobre todo cuando trabajemos con porcentajes, pero aquí lo vamos a hacer con fracciones. Vayamos allá. He comprado un televisor que costaba 480 euros. Si me han hecho un descuento de las 2/8 partes sobre el precio total del televisor, ¿cuánto he pagado finalmente? Como siempre, ponemos lo que nos cuesta, 480 euros, y el descuento de 2/8 partes. Hay dos maneras de realizar este problema. La primera es calcular las 2/8 partes de 480, es decir, 2 partido 8 por 480. De esta manera sabremos qué fracción son los 2/8 y cuál es el descuento, cuánto vale el descuento. Si lo hacemos, como siempre, es una multiplicación. 2 por 480 serían 960, que partido 8 serían 120 euros. Esto que nos sale aquí no es el resultado final, es el descuento. Para saber el resultado final, a los 480 que costaba el televisor hay que restarles los 120 y quedarían 360 euros. Ese es el resultado final. La solución serían 360 euros. ¿Vale? Esto es una de las formas. Podemos hacer el mismo problema de otra manera diferente. Si nos han hecho un descuento de 2/8 partes, significa que voy a pagar lo que falta para llegar a 8, es decir, 6/8 partes. Eso es lo que pago. Si yo calculo directamente las 6/8 partes de 480, sacaré directamente el precio del televisor, sin tener que restar ni nada. Si hacéis 6 por 480 me quedaría 2.880, que partido 8 directamente da 360 euros. Es decir, la solución serían 360 euros. Esto es una forma de sacar directamente el resultado del problema.